Mi mano tembló ligeramente mientras alisaba la servilleta sobre mis piernas. 62 años de vida me habían enseñado a mantener la serenidad, pero aquella noche algo en el ambiente me susurraba que sería distinta. Celebrábamos el 5º aniversario de mi nieto Diego, y toda la familia se había congregado alrededor de la mesa de cerezo que había pertenecido a mi difunto marido Carlos. Mi nuera de 28 años, Esperanza, dominaba la mesa como si fuera la señora de la casa. Su melena dorada caía en rizos estudiados sobre sus hombros y sus uñas acrílicas rosas centelleaban bajo la luz de la lámpara. Desde que contrajo matrimonio con mi hijo Rafael hace 3 años, siempre había mostrado esa actitud altanera hacia mí. Pero esa noche había algo distinto en sus ojos celestes, una maldad que no había percibido antes. Esperanza, ¿podrías traer más tortillas de la cocina? Me solicitó con esa sonrisa artificial que había perfeccionado. Su tono tenía esa dulzura fingida que empleaba cuando deseaba aparentar gentileza frente a otros, pero yo conocía el veneno que ocultaba. Me incorporé sin objetar. Tomás, el padre de Esperanza, me siguió con la vista desde su asiento. Llevaba laborando para mí 15 años y aunque él no lo sabía, yo había observado la rigidez en sus hombros cada vez que su hija se expresaba. Era un hombre de 50 años honesto y dedicado, con esas palmas encallecidas que solo se obtienen con años de sacrificio. Cuando regresé con la cesta de tortillas, Esperanza ya había comenzado su espectáculo. Papá, cuéntanos cómo marcha tu empleo en la compañía de Rafael, pronunció Esperanza, pero su mirada estaba clavada en mí. Debe ser fascinante laborar en el mismo sitio donde Elena realiza su trabajo de limpieza. El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Mi hijo Rafael frunció el entrecejo, pero antes de que pudiera hablar, Esperanza continuó. Quiero decir, debe ser entretenido ver a tu suegra todos los días en el trabajo, ¿verdad, papá? Cuéntanos cómo es verla limpiar los suelos en la empresa de tu yerno. Tomás palideció, sus nudillos se tornaron blancos mientras apretaba el tenedor. Yo me senté lentamente, manteniendo la columna erguida, respirando profundamente. Había enfrentado situaciones peores en mi existencia, mucho peores. Esperanza, no creo que, comenzó Tomás con voz temblorosa. Oh, vamos, papá, no seas tímido. Esperanza rió y ese sonido me heló la sangre. Estamos en familia. Seguramente Elena no se ofende si conversamos de su empleo. Después de todo, alguien debe limpiar esos suelos, ¿verdad, Elena? Todas las miradas se posaron sobre mí. Mi nieto Diego, demasiado pequeño para comprender la crueldad de su madre, continuó comiendo su pastel. Mi hijo Rafael me observó con una expresión que no pude descifrar. ¿Era vergüenza, incomodidad o acaso estaba de acuerdo con su esposa? Limpié mis manos con la servilleta tomándome mi tiempo. Esperanza aguardaba una reacción. Esperaba que me quebrara, que saliera huyendo o que montara una escena. Pero yo había aprendido hace mucho tiempo que el poder verdadero no se demuestra con alaridos. En realidad, dije con voz serena, yo soy mucho más que eso. Esperanza se echó a reír. Fue una carcajada alta musical diseñada para humillar. Apuesto que sí, vieja mentirosa. Todas las señoras de la limpieza piensan que son indispensables. Fue entonces cuando Tomás explotó. Niña, pide disculpas ahora mismo. Su grito resonó por todo el comedor. El pequeño Diego dejó caer su tenedor asustado. Esperanza se quedó boquiabierta, claramente sorprendida por la reacción de su padre. Rafael se enderezó en su silla, mirando a Tomás con curiosidad. Papá, ¿qué te pasa? Esperanza balbuceó. Solo estaba bromeando. No estás bromeando. Tomás se levantó de su silla temblando de ira. Sabes exactamente lo que estás haciendo. La cara de Esperanza se transformó. La máscara de dulzura se desplomó, revelando la verdadera Esperanza que yo conocía también. Sus ojos se entornaron y su boca se torció en una mueca de desprecio. Ay, papá, tranquilízate, es solo la suegra, no es como si fuera alguien importante. Tomás me miró con ojos suplicantes. Yo sabía que él sabía. Sabía exactamente quién era yo en esa empresa donde él trabajaba todos los días. Sabía que cada palabra que su hija había pronunciado era como una puñalada dirigida directamente al corazón de la verdad que él guardaba como un secreto. Pero también sabía que no podía decir nada. No todavía. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de todos los años, de todas las decisiones difíciles que había tomado, de todos los sacrificios que había hecho en silencio. Creo que es hora de que me vaya, dije tranquilamente. Esperanza sonrió creyendo que había ganado, no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché a Tomás murmurar algo que sonaba como una oración. Y por primera vez en años yo también recé. Recé para tener la fuerza necesaria para lo que sabía que tendría que hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito,
el mismo donde me había sentado la noche que murió mi esposo hace 25 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Tenía 37 años cuando Carlos murió, un infarto fulminante que se lo llevó mientras dormía. De un día para otro me quedé sola con Rafael, que entonces tenía apenas 12 años, y con una pequeña empresa de limpieza industrial que Carlos había comenzado años atrás. Nadie esperaba que una viuda pudiera mantener el negocio a flote. Los clientes comenzaron a cancelar contratos, asumiendo que una mujer no podría manejar el trabajo pesado que requería la limpieza de fábricas y oficinas. Los proveedores dudaron de mi capacidad de pago. Incluso algunos familiares me sugirieron que vendiera todo y buscara un trabajo más apropiado para una mujer sola. Pero ellos no me conocían realmente. Mientras todos hablaban, yo actuaba. Mientras ellos dudaban, yo trabajaba. Me levanté a las 4 de la mañana durante 5 años consecutivos aprendiendo cada aspecto del negocio. Limpiaba oficinas yo misma cuando los empleados no se presentaban. Negociaba contratos con hombres que me miraban como si fuera una niña perdida. Y lentamente, dolorosamente, construí algo más grande de lo que Carlos jamás había imaginado. Tomás llegó a mi vida hace 15 años, cuando la empresa ya había crecido lo suficiente como para necesitar un supervisor de operaciones. Era viudo también, había perdido a su esposa en un accidente automovilístico y criaba solo a Esperanza, que entonces tenía 13 años. Necesitaba trabajo estable y yo necesitaba alguien en quien pudiera confiar completamente. Durante esos 15 años, Tomás había sido mi brazo derecho. Conocía cada contrato, cada empleado, cada decisión importante que se tomaba en la empresa. Sabía que las oficinas principales estaban a mi nombre, que las cuentas bancarias llevaban mi firma, que cada decisión importante pasaba por mi escritorio. Pero también respetaba mi necesidad de mantener un perfil bajo. Verán, yo había aprendido que el poder verdadero no necesita ser exhibido. Los hombres con los que hacía negocios se sentían más cómodos tratando con Tomás o con los gerentes que yo había contratado. Yo firmaba los contratos importantes, pero prefería que otros fueran la cara visible de la empresa. Era más eficiente de esa manera. Esperanza nunca había mostrado interés en el trabajo de su padre. Durante los primeros años, cuando visitaba la oficina ocasionalmente, me veía organizando papeles o limpiando mi propio escritorio y asumió que yo era simplemente otra empleada de limpieza. Tomás nunca la corrigió y yo no veía razón para hacerlo. Era solo una niña, después de todo. Pero ahora, 25 años después de la muerte de Carlos, mi empresa daba trabajo a más de 200 personas. Teníamos contratos con los edificios más importantes de la ciudad, desde rascacielos corporativos hasta hospitales y universidades. Los ingresos anuales superaban los millones de pesos y yo tenía suficiente dinero ahorrado como para retirarme cómodamente si quisiera. Sin embargo, Esperanza solo veía a una vieja que limpiaba pisos. El teléfono sonó a las 6 de la mañana sacándome de mis recuerdos. Era Tomás. Elena, necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada, derrotada. Estoy en camino a tu casa. 20 minutos después, Tomás estaba sentado en mi cocina con una taza de café temblando entre sus manos. No sé qué hacer, murmuró sin levantar la vista. Esperanza está fuera de control. Anoche, después de que te fuiste, le gritó a Rafael que eras una manipuladora, que estabas tratando de causar problemas en su matrimonio. Me senté frente a él estudiando su rostro. Tomás había envejecido en los últimos años. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su cabello había encanecido completamente. Llevaba el peso de mantener el secreto de mi verdadera posición y eso lo estaba destruyendo. ¿Qué más?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Está convenciendo a Rafael de que eres tóxica, de que necesitan mantener distancia de ti por el bien de Diego. Tomás levantó los ojos hacia mí y vi dolor genuino en ellos. Elena está envenenando a tu hijo contra ti. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una cosa era que Esperanza me humillara a mí, pero involucrar a mi hijo y a mi nieto era cruzar una línea que no sabía si podría perdonar. ¿Y Rafael qué dice? Tomás suspiró profundamente. Está confundido. Esperanza puede ser muy persuasiva cuando quiere algo y ella quiere que rompas todo contacto con Diego. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Durante 25 años había trabajado en silencio. Había construido un imperio para asegurar el futuro de mi familia y ahora mi propia nuera estaba tratando de robarme lo único que realmente me importaba. Mi relación con mi hijo y mi nieto. Tomás, dije lentamente, creo que es hora de que Esperanza aprenda exactamente quién soy. El miedo cruzó por sus ojos. Elena, si le digo la verdad, si descubre que tú eres la dueña de la empresa, entonces será mejor que se prepare, terminé por él,
porque la paciencia tiene un límite y Esperanza acaba de encontrar el mío. Esa tarde recibí una llamada de Rafael. Su voz sonaba tensa, formal, como si estuviera leyendo de un guión. Mamá, Esperanza y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si nos tomáramos un tiempo para que las cosas se calmen. ¿Un tiempo de qué, hijo? De verte, de las visitas familiares. Solo hasta que puedas disculparte con Esperanza por lo de anoche. Me quedé en silencio por un largo momento. Disculparme. Yo tenía que disculparme con la mujer que me había humillado en mi propia mesa. Entiendo, dije finalmente, si eso es lo que quieren. Pero mientras colgaba el teléfono, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Esperanza había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer equivocada y muy pronto iba a descubrir exactamente lo que costaba subestimar a Elena Mendoza. 3 semanas pasaron sin una sola llamada de Rafael. 3 semanas en las que Esperanza había logrado convencerlo de que yo era un problema que necesitaba ser eliminado de sus vidas. Pero durante esas 3 semanas yo no estuve sentada llorando en mi casa. Estuve preparando algo que Esperanza jamás vio venir. El viernes por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Señora Mendoza, la voz de mi asistente sonaba nerviosa. La esposa del señor Rafael está aquí. Dice que viene de parte del dueño de la empresa y que necesita hablar con usted urgentemente. Sonreí mientras me arreglaba la blusa. Hazla pasar a mi oficina en 5 minutos. Mi oficina principal estaba en el piso 20 del edificio más alto que poseíamos. Ventanales desde el piso hasta el techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Mi escritorio de caoba brasileña, regalo de un cliente agradecido, dominaba el espacio. Diplomas y reconocimientos cubrían las paredes junto con fotografías de ceremonias de premiación, donde yo había sido honrada por mi contribución a la industria. Esperanza entró como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido blanco ceñido y tacones altos que repiqueteaban contra el mármol del piso. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y cargaba una cartera de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos de mis empleados. Necesito hablar con el dueño, declaró sin siquiera saludarme. Mi esposo es el hijo del dueño de esta empresa y hay una empleada problemática que necesita ser despedida. Me recliné en mi silla estudiándola. ¿Una empleada problemática? Sí. Esperanza se sentó sin que la invitara, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Una tal Elena Mendoza. Es una mujer mayor que trabaja en limpieza, pero se está metiendo en asuntos familiares que no le corresponden. Está causando problemas entre mi esposo y yo. Entiendo, dije lentamente. ¿Y ustedes? Esperanza Herrera de Mendoza. Mi esposo es Rafael Mendoza, el hijo del dueño. Su voz tenía esa altivez que había perfeccionado durante años. Estoy segura de que el dueño querrá saber que una de sus empleadas está acosando a la familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un mapa viviente de todo lo que había construido. Cada edificio que podía ver tenía alguna conexión conmigo. Bancos donde tenía cuentas, empresas que eran mis clientes, proyectos en los que había invertido. Señora Herrera, dije sin voltearme, creo que hay una confusión muy grande aquí. ¿Confusión? Su voz se agudizó. No hay confusión alguna. Quiero que esa mujer sea despedida inmediatamente. Me volteé lentamente para enfrentarla, y si le dijera que eso es imposible. Esperanza se enderezó con los ojos brillando de ira. ¿Imposible? ¿Acaso no sabe usted quién soy yo? ¿No sabe quién es mi esposo? ¿O sé exactamente quién es su esposo? Dije caminando de regreso a mi escritorio. Rafael Mendoza, 35 años, graduado en Administración de Empresas, trabaja como gerente de ventas en una de nuestras divisiones más pequeñas. La expresión de Esperanza cambió ligeramente. Él va a heredar todo esto algún día. Me senté y junté las manos sobre el escritorio. ¿Quién le dijo eso? Él me lo dijo. Su padre es el dueño de esta empresa. Su padre está muerto, dije tranquilamente. Murió hace 25 años. Esperanza parpadeó, claramente confundida. No, eso no es. Rafael me dijo que su padre fundó la empresa. Eso es cierto, pero nunca le dijo que su padre siguiera vivo, ¿verdad? El color comenzó a drenar del rostro de Esperanza. Por primera vez desde que la conocía, vi incertidumbre en sus ojos. Entonces, ¿quién es el dueño? Me recliné en mi silla y sonreí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido. Eso es imposible, finalmente murmuró. Usted limpia pisos. Limpio mi propio piso cuando es necesario, admití. También firmo todos los contratos importantes, tomo todas las decisiones estratégicas y manejo un presupuesto anual de más de 5 millones de pesos. Y también soy la madre de su esposo.
Esperanza se puso de pie tan abruptamente que casi tumbó la silla. Está mintiendo. Presioné el botón del intercomunicador. Carmen, ¿podrías pedirle a Tomás que suba a mi oficina, por favor? 5 minutos después, Tomás entró. Se detuvo al ver a Esperanza y el color desapareció completamente de su rostro. Papá, Esperanza lo miró con ojos suplicantes. Dile a esta mujer que está loca. Dile que Elena Mendoza es solo una empleada de limpieza. Tomás me miró y yo asentí levemente. Esperanza, dijo Tomás con voz temblorosa, Elena Mendoza es mi jefa. Ha sido mi jefa durante 15 años. Es la dueña de esta empresa, de este edificio y de otros 6 edificios en la ciudad. Esperanza se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las piernas. No, no puede ser. También, continué suavemente, soy la abuela de Diego, y durante las últimas 3 semanas usted me ha impedido ver a mi nieto porque decidió que yo era una influencia tóxica en su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico puro. Yo no sabía porque asumió que una mujer mayor que ve limpiando no podía hacer nada más que eso. Asumió que tenía derecho a humillarme en mi propia mesa. Asumió que podía alejarme de mi familia sin consecuencias. Esperanza me miró con los ojos muy abiertos y por primera vez vi miedo real en ellos. ¿Qué va a hacer? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana nuevamente. Esa, dije suavemente, es una muy buena pregunta. Tomás carraspeó incómodo. Elena, Tomás, repliqué sin voltearme, Esperanza es su hija y Rafael es mi hijo. Pero eso no significa que voy a permitir que alguien destruya a mi familia. Cuando me volteé, Esperanza estaba llorando abiertamente, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. Señora Herrera, dije formalmente, creo que es hora de que usted y yo tengamos una conversación muy seria sobre el futuro, tanto el suyo como el de mi hijo. El miedo en los ojos de Esperanza me dijo que finalmente entendía. Había jugado con fuego y ahora estaba a punto de quemarse. Esperanza salió de mi oficina como un fantasma. Tomás se quedó atrás con las manos temblorosas y la mirada perdida. Elena murmuró, sé que mi hija se equivocó, pero... Tomás, lo interrumpí suavemente, usted ha sido leal conmigo durante 15 años. Eso no va a cambiar. Pero Esperanza tomó decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Esa tarde llamé a mi abogado personal, Eduardo Vargas, un hombre brillante que había manejado mis asuntos legales durante más de una década. Necesito que hagas algunos cambios en la estructura de la empresa, le dije. Quiero crear un fideicomiso familiar, pero con condiciones muy específicas. Eduardo llegó a mi casa esa misma noche con una pila de documentos. Nos sentamos en mi sala y durante 3 horas discutimos cada detalle de lo que yo tenía en mente. ¿Estás segura de esto, Elena? Me preguntó cuando terminamos. Es una movida muy fuerte. Estoy segura, respondí. Ya es hora de que mi familia entienda el valor de las cosas. El lunes por la mañana, Esperanza apareció en mi puerta. Ya no llevaba el vestido elegante ni los tacones altos. Estaba en jeans y zapatillas, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Las ojeras bajo sus ojos me dijeron que había pasado el fin de semana sin dormir. Necesito hablar con usted, dijo en cuanto abrí la puerta. La dejé pasar y le ofrecí café, que rechazó. Nos sentamos en mi sala, y por primera vez desde que la conocía, Esperanza no irradiaba esa confianza arrogante que siempre había mostrado. Rafael está furioso conmigo, comenzó con la voz quebrada. Le conté todo sobre lo que le dije en la cena, sobre lo que fui a hacer a su oficina. Está diciendo que no puede confiar en mí. ¿Y puede? Pregunté directamente. Esperanza bajó la cabeza. Yo pensé que usted era solo una empleada. Pensé que estaba tratando de causar problemas entre Rafael y yo. ¿Por qué pensaría eso? Esperanza vaciló, luchando con las palabras. Porque Rafael siempre habla de usted con tanto respeto. Siempre dice que usted es la mujer más fuerte que conoce, que todo lo que él es se lo debe a usted. Y yo estaba celosa. Era la primera vez que Esperanza admitía algo real, algo genuino. Pero los celos no justificaban la crueldad. Esperanza, dije lentamente, cuando mi esposo murió, yo tenía 37 años y un hijo de 12. Nadie esperaba que pudiera mantener el negocio funcionando. Muchas personas esperaban que fracasara, que vendiera todo y desapareciera silenciosamente. Esperanza me miró con atención por primera vez en los 3 años que la conocía. Pero yo no desaparecí. Trabajé 16 horas al día durante años. Me levanté a las 4 de la mañana para limpiar oficinas yo misma cuando era necesario. Negocié con hombres que me miraban como si fuera invisible y construí algo que le daría seguridad a mi hijo para toda la vida. No sabía, murmuró Esperanza. No sabía porque nunca preguntó, dije. Asumió que porque me vio limpiando mi propio escritorio, eso era todo lo que yo era capaz de hacer.
Esperanza comenzó a llorar nuevamente. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín que Carlos y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Ayer firmé algunos documentos, dije sin voltearme. Rafael va a recibir una promoción muy importante en la empresa. Va a ser el nuevo director regional, con un aumento de salario de 30,000 pesos anuales. Esperanza aspiró bruscamente. En serio, también, continué, va a recibir acciones de la empresa, pero hay una condición. ¿Cuál? Me volteé para enfrentarla. Las acciones están en un fideicomiso que solo puede ser accedido si él mantiene una relación familiar saludable conmigo. Si yo soy excluida de la vida de Diego, si no puedo ver a mi nieto regularmente, las acciones revierten a la empresa. El rostro de Esperanza se puso pálido. ¿Usted está sobornando? No, dije firmemente. Estoy protegiendo mi derecho a ser parte de la vida de mi nieto y estoy asegurándome de que mi hijo entienda el valor de la familia. Esperanza se puso de pie temblando. Y si yo trato de arreglar las cosas, si me disculpo sinceramente, las disculpas son un buen comienzo, admití, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esa tarde Rafael vino a verme. Entró a mi casa como un huracán, con el rostro rojo de ira. Mamá, no puedes hacer esto, gritó antes de siquiera cerrar la puerta. No puedes usar tu dinero para controlar mi vida. Siéntate, Rafael, dije calmadamente. No voy a sentarme, vas a cancelar ese fideicomiso ahora mismo. Me levanté de mi silla y lo miré directamente a los ojos. Por un momento vi al niño de 12 años que había perdido a su padre, al adolescente que había trabajado conmigo los veranos para aprender el valor del trabajo duro, al joven que una vez me había dicho que quería ser como yo cuando creciera. Rafael, dije suavemente, durante 3 semanas no me permitiste ver a Diego. 3 semanas en las que me mantuviste alejada de mi nieto porque tu esposa decidió que yo era un problema. Eso fue, Rafael vaciló. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? Mi voz se endureció. Fue un malentendido cuando Esperanza me humilló en mi propia mesa. Fue un malentendido cuando vino a mi oficina exigiendo que me despidieran. Fue un malentendido cuando me dijiste que necesitaba disculparme con ella. Rafael se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No sabía quién eras realmente en la empresa. Esperanza me dijo que eras solo. Sé lo que Esperanza te dijo. La pregunta es, ¿por qué no me preguntaste a mí? Silencio. Hijo, dije sentándome junto a él, yo no estoy tratando de controlar tu vida. Estoy tratando de proteger mi lugar en ella. Rafael levantó la cabeza y me miró con ojos brillantes. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Lo sé, dije tomando su mano. Pero lo hiciste, y ahora tenemos que encontrar una manera de asegurarnos de que no vuelva a pasar. Esa noche Esperanza llamó a mi puerta nuevamente. Esta vez traía a Diego con ella. Abuela Elena, gritó mi nieto corriendo hacia mis brazos, te extrañé mucho. Mientras abrazaba a Diego, miré por encima de su cabeza hacia Esperanza. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No arrogancia, no desprecio, sino respeto y tal vez, solo tal vez, el comienzo del entendimiento. Pero el juego aún no había terminado. Esperanza tendría que demostrar que había aprendido la lección, y yo tendría que decidir si estaba dispuesta a darle esa oportunidad. 2 semanas después de la revelación, Esperanza comenzó a aparecer en mi casa cada tarde. No venía a disculparse dramáticamente ni a suplicar perdón. Simplemente aparecía con Diego y se sentaba en mi sala mientras el niño jugaba, observándome en silencio, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas complejo. El martes por la tarde, mientras Diego construía una torre con bloques en el piso, Esperanza finalmente habló. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Preguntó sin levantar la vista del niño. ¿Planear qué? Respondí sin dejar de tejer la bufanda que estaba haciendo para Diego. Todo, la promoción de Rafael, el fideicomiso, demostrarme quién mandaba realmente. Dejé las agujas de tejer en mi regazo y la miré directamente. Esperanza, yo no planeé nada, simplemente reaccioné a lo que usted hizo. Pero usted sabía que algún día tendría que enfrentarme. No, dije honestamente, esperaba nunca tener que hacerlo. Esperaba que usted fuera diferente. Esperanza se quedó callada por un largo momento. Diego había terminado su torre y corrió hacia mí para mostrarme su creación. Mira, abuela, es tan alta como yo. Es hermosa, mi amor, le dije abrazándolo. ¿Quieres que tomemos una foto para mostrarle a tu papá? Mientras sacaba fotos de Diego con mi teléfono, noté que Esperanza nos observaba con una expresión extraña. No era la mirada calculadora que había visto antes, era algo más vulnerable. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, dijo Esperanza súbitamente cuando Diego volvió a sus bloques. La declaración me tomó por sorpresa. En los 3 años que había conocido a Esperanza, ella nunca había mencionado a su madre. Lo siento, dije sinceramente, cáncer de ovario.
Fue muy rápido, Esperanza jugó con el anillo de su dedo. Después de eso, papá y yo nos mudamos mucho. Él tomaba trabajos temporales donde podía encontrarlos. Nunca tuvimos una casa que sintiera realmente como hogar. Comencé a entender algo que no había visto antes. Es por eso que era tan importante para usted sentir que controlaba su hogar con Rafael. Esperanza asintió lentamente. Cuando me casé con Rafael, finalmente sentí que tenía estabilidad, una familia real, una casa hermosa, un futuro seguro. Y cuando usted aparecía y Rafael la trataba con tanto respeto, yo sentía que usted era una amenaza. Sentía que usted iba a quitarme lo único bueno que había tenido en mi vida. Por primera vez desde que conocí a Esperanza, vi a la persona real detrás de la máscara perfecta. Una niña que había perdido a su madre demasiado pronto, que había vivido con inseguridad durante años, que había confundido control con amor. Esperanza, dije suavemente, yo nunca quise quitarle nada, solo quería ser parte de la vida de mi nieto. Lo sé, murmuró, lo sé ahora. Esa noche Rafael vino a cenar. Era la primera vez en un mes que cenábamos juntos y la tensión era palpable. Esperanza había traído una cazuela que había hecho ella misma, un gesto pequeño pero significativo. Durante la cena, Rafael me contó sobre su nueva posición en la empresa. Los otros gerentes me respetan más ahora, dijo. Algunos incluso me han pedido consejos sobre proyectos. Eso es porque siempre has sido inteligente, le dije. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. También porque ahora saben quién es realmente mi madre, agregó con una sonrisa pequeña. Esperanza permanecía callada, empujando la comida en su plato. Finalmente levantó la vista. Rafael dijo, creo que deberías aceptar el fideicomiso. Rafael se detuvo a mitad de bocado. ¿Qué? Las condiciones, el fideicomiso, creo que deberías aceptarlo. Esperanza, ya hablamos de esto. No voy a dejar que mi madre controle nuestras decisiones con dinero. No es control, dijo Esperanza mirándome. Es protección. Ella está protegiendo su derecho a ser parte de la vida de Diego, y después de lo que hice, su voz se quebró ligeramente, creo que tiene todo el derecho. Rafael nos miró a ambas confundido. ¿De qué me perdí? Esperanza respiró profundamente. Le dije cosas terribles a tu madre, la traté como si fuera menos que nada, y luego traté de hacer que la despidieran de su propia empresa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rafael, yo no sabía quién era ella, pero eso no es excusa. Incluso si hubiera sido solo una empleada de limpieza, no tenía derecho a tratarla así. Rafael extendió la mano y tomó la de Esperanza. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque tenía miedo de que me odiaras, porque sabía que había hecho algo imperdonable. Me levanté de la mesa y fui a la cocina a buscar más agua, dándoles un momento de privacidad. Cuando regresé, Rafael tenía el brazo alrededor de Esperanza y ambos me miraban. Mamá, dijo Rafael, acepto las condiciones del fideicomiso. ¿Estás seguro? Pregunté. No quiero que sientas que estás siendo forzado. No me siento forzado, me siento aliviado. Saber que Diego siempre tendrá una relación con su abuela, sin importar qué problemas podamos tener Esperanza y yo, me da paz. Esperanza asintió, y yo prometo que nunca más trataré de interponerme entre usted y Diego. Él necesita a su abuela en su vida. Más tarde esa noche, después de que Rafael y Esperanza se fueron, me senté en mi jardín con una taza de té. Las estrellas brillaban sobre mi cabeza, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esperanza había dado el primer paso hacia el cambio, pero cambiar verdaderamente los patrones de comportamiento lleva tiempo, y yo tendría que decidir cuánta paciencia estaba dispuesta a tener. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Esperanza, gracias por darme una segunda oportunidad, sé que no la merezco, pero prometo que no la desperdiciaré. Miré el mensaje por un largo momento antes de responder. Las segundas oportunidades se ganan con acciones, no con palabras, pero estoy dispuesta a ver qué puede hacer. Mientras enviaba el mensaje, una sonrisa pequeña se dibujó en mis labios. Tal vez, solo tal vez, mi familia finalmente estaba aprendiendo lo que realmente significaba ser una familia. 6 meses después estaba en mi oficina revisando los reportes trimestrales cuando Carmen, mi asistente, tocó la puerta. Señora Mendoza, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es una emergencia familiar. Mi corazón se saltó un latido. ¿Quién es? Esperanza Herrera de Mendoza. Está muy alterada. Dejé caer los papeles que tenía en las manos. En los últimos 6 meses, Esperanza había cumplido cada una de sus promesas. Venía a visitarme regularmente con Diego. Me incluía en las decisiones familiares importantes e incluso había comenzado a ayudarme con algunos proyectos de la empresa. Pero verla en mi oficina, especialmente alterada, me llenó de preocupación inmediata. Hazla pasar.
Esperanza entró corriendo con los ojos rojos y las mejillas manchadas de lágrimas. Elena, necesito su ayuda. Me levanté inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Diego, Rafael? Están bien, dijo rápidamente. Pero papá, Tomás está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón esta mañana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Tomás había sido mi mano derecha durante 15 años, pero más que eso, se había convertido en un amigo querido. ¿Cuál hospital? Pregunté ya alcanzando mi bolso y las llaves del auto. Hospital Central, está en cirugía ahora. Manejé hasta el hospital con Esperanza, llorando en silencio en el asiento del pasajero. No hablamos durante el trayecto, pero su mano encontró la mía en un semáforo y la apretó agradecida. En el hospital encontramos a Rafael paseando por la sala de espera. Corrió hacia nosotras en cuanto nos vio. Los doctores dicen que la cirugía va bien, nos informó, pero va a ser una recuperación larga. Nos sentamos juntos en esas sillas incómodas de hospital, esperando noticias. Fue durante esas horas de incertidumbre que algo cambió definitivamente entre Esperanza y yo. Elena, dijo Esperanza de repente, si algo le pasa a papá, no sé qué voy a hacer. Él es lo único que me queda de mi familia original. No va a pasarle nada, dije firmemente. Tomás es más fuerte de lo que parece. Pero si pasa, Esperanza me miró con ojos llenos de terror. ¿Podría Diego y yo? ¿Podríamos contar con usted? La pregunta me sorprendió, no porque no estuviera dispuesta a ayudar, sino porque Esperanza finalmente entendía lo que significaba la familia. No era solo estar ahí durante los buenos momentos, sino ser un refugio durante las tormentas. Siempre, dije sin dudar, siempre pueden contar conmigo. Esperanza comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez se acurrucó contra mi hombro como una hija buscando consuelo de su madre. Y por primera vez la abracé como si realmente fuera mi hija. 4 horas después, el doctor salió con buenas noticias. La cirugía había sido exitosa, y aunque Tomás necesitaría semanas de recuperación, se esperaba que se recuperara completamente. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Tomás estaba en el hospital, algo hermoso sucedió. Esperanza comenzó a venir a mi casa todas las tardes, no solo con Diego, sino para ayudarme con las tareas que Tomás normalmente manejaba. Revisaba contratos, organizaba horarios e incluso me acompañó a algunas reuniones importantes. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo hace usted, me dijo una tarde mientras organizábamos archivos en mi oficina en casa. No es solo dirigir una empresa, es cuidar de 200 familias. Cada empleado tiene una familia que depende de su salario, expliqué. Eso es algo que nunca olvido cuando tomo decisiones. Esperanza asintió pensativamente. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, ¿por qué nunca me contó quién era realmente? Si le hubiera dicho desde el principio. Si le hubiera dicho desde el principio, ¿me habría respetado por quien soy como persona o solo por mi dinero y poder? Esperanza se quedó callada por un momento. Probablemente solo por el dinero y el poder, admitió finalmente, y eso habría sido igual de malo. El respeto que se gana con miedo no es respeto real, dije. El respeto real viene del conocimiento mutuo, de la comprensión, del cariño. Como el que tengo por usted ahora, dijo Esperanza suavemente. Como el que tengo por usted ahora, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Cuando Tomás finalmente regresó a casa, organizamos una pequeña celebración. Rafael asó carne en el jardín, Esperanza preparó ensaladas y Diego corrió alrededor del patio persiguiendo mariposas. Tomás estaba más delgado y se cansaba fácilmente, pero su sonrisa era más brillante que nunca. Elena, me dijo mientras estábamos sentados en el porche viendo a la familia, nunca pensé que vería el día en que Esperanza y tú fueran tan cercanas. La gente puede cambiar cuando está dispuesta a hacer el trabajo, dije. ¿Y tú has cambiado también? Consideré la pregunta cuidadosamente. He aprendido que el perdón no es algo que das una vez y ya está, es algo que eliges dar cada día. Y he aprendido que a veces las personas que más te lastiman pueden convertirse en las que más te aman, si ambas están dispuestas a crecer. Esa noche, después de que todos se habían ido, Esperanza regresó sola. ¿Olvidó algo? Pregunté. No, dijo jugando nerviosamente con las llaves de su auto. Solo quería decirle algo, que la amo no como suegra sino como la madre que perdí cuando tenía 15 años. Las lágrimas llenaron mis ojos. Yo también te amo, hija. Nos abrazamos en mi entrada, y sentí como si un círculo que había estado roto durante años finalmente se hubiera cerrado. 3 meses después, Tomás regresó al trabajo a tiempo parcial. Esperanza había demostrado ser tan capaz, manejando algunas de sus responsabilidades, que le ofrecí un puesto oficial como coordinadora de relaciones familiares en la empresa. Su trabajo sería asegurar que las familias de nuestros empleados se sintieran valoradas y apoyadas. ¿En serio me está ofreciendo un trabajo?
preguntó Esperanza, sorprendida. Le estoy ofreciendo una oportunidad de usar su experiencia personal para ayudar a otros, dije. Usted entiende lo que se siente estar insegura sobre su lugar en una familia. Eso la hace perfecta para ayudar a otros que pueden estar pasando por lo mismo. Esperanza aceptó y resultó ser extraordinaria en el puesto. Organizó programas de apoyo para empleados que estaban pasando por divorcios, creó grupos de apoyo para viudas como yo había sido, e incluso estableció un fondo de emergencia para familias en crisis. Un año después de aquella terrible cena donde todo comenzó, estábamos celebrando el 6º cumpleaños de Diego. Pero esta vez la mesa estaba llena de risas genuinas, conversaciones cálidas y amor real. Mientras veía a Esperanza ayudar a Diego a soplar las velas, recordé las palabras que le había dicho a Tomás meses atrás. El perdón era una elección diaria y el amor verdadero se construía con acciones consistentes, no con palabras vacías. Mi empresa seguía floreciendo, mi familia estaba más unida que nunca y por primera vez en años mi corazón estaba en paz. No había ganado una guerra, había construido una familia. Y esa, me di cuenta, era la victoria más dulce de todas. Al final del día, cuando todos se habían ido a casa, me senté en mi jardín con una taza de té, mirando las estrellas. Carlos habría estado orgulloso de lo que habíamos construido, no solo la empresa, sino la familia que había crecido alrededor de ella. El poder silencioso no era solo sobre mantener control sin mostrar fuerza, era sobre usar esa fuerza para proteger y nutrir lo que realmente importaba. Y al final, lo que realmente importaba no era el dinero en el banco o el tamaño de la empresa. Era esto, una familia que se había encontrado a sí misma después de perderse, y una mujer que había aprendido que a veces la venganza más dulce es simplemente vivir bien y amar profundamente.